análisis histórico de dónde nace el impuesto. Ahora también muchos me han referido por qué es tan importante el tema del impuesto, por qué es tan importante conocer el tema del impuesto, por qué es tan importante conocer la historia del impuesto. Como les he referido en las diapositivas, el tema del impuesto nace con un hecho generador y todo el derecho tributario nace a partir de un hecho generador. Y este hecho generador obviamente llega a ser desde la naturaleza humana el inicio que marca como tal para que el ser humano cumpla ciertas actividades, ciertas relaciones contractuales. En mérito a estas relaciones contractuales que suscribe, en mérito a estas relaciones contractuales de vivencia que hace con otras personas, va generándose ciertas obligaciones. Cuando el ser humano ya es reconocido como un ente, un ser social, ya pues cumple y ya necesariamente es parte de la sociedad, no solo es para beneficio de sus derechos, sino también para que sea reconocido dentro de sus obligaciones. Hemos hecho también, compañeros, para recapitular, ya que por pasar por este medio es medio complicado, una definición de lo que es el impuesto, ¿no? Hemos hecho una definición de que cómo son los impuestos, qué son los impuestos. Para los compañeros que no han estado o han estado ausentes la anterior clase, vamos a repetir la definición. Los impuestos, compañeros, son aquellas contribuciones que se deben pagar que están establecidas por ley, ¿ya? Y las empresas o el Estado con estos impuestos cubre justamente las necesidades comunes del Estado. Una compañera está alzando la mano, Teresa Negrete. Dígame. Licenciada, buenas Licenciada, buenas. tardes. Mire, yo lo que quería indicarle, por favor, si es posible, yo estuve las anteriores oportunidades donde usted lamentablemente no estuvo presente. Quería preguntarle si es posible que se pueda exponer. Porque Compañera, ¿ha estado presente el día lunes? el día lunes no, yo le envié a usted un permiso, ¿no? Ujú. Donde tal vez no lo vio porque no me contestó hasta el día de hoy. Ya, Sí, entonces, le aclaro. A ver, muy bien, estimada. Lo siguiente. Les aclaro, compañeros, que yo tengo, no solo es este paralelo que paso en esta carrera, son varios paralelos que tengo en esta carrera como en otras de la universidad. Lamentablemente, también tengo otro trabajo. No puedo estar atendiendo a sus mensajes por particulares cada momento. Siguiente. Lo que corresponde por reglamentación universitaria es que cuando uno pide licencia o esa licencia quiere que esté justificada, tiene que ser mediante un certificado médico o en su defecto alguna certificación laboral. Sin embargo, yo soy una persona que no exige esa situación porque entiendo la diversidad de las actividades humanas que uno tiene y que también muchos de ustedes desarrollan situaciones laborales. Sin embargo, compañera, para ya no redundar en el tema, le informo. El día lunes hemos pasado las clases con normalidad de forma presencial. Ojo, que si ahora estamos pasando de forma virtual, son por los acontecimientos sociales y por instrucciones de dirección de carrera avaladas también por decanato. Sin embargo, informarle que hemos quedado y hemos coordinado para justamente evitar estas situaciones y percances de anteriores inasistencias, que todos los compañeros que no hayan brindado su exposición, tanto de este paralelo C como del paralelo D, van a tener la oportunidad de hacerlo el día de mañana y el día viernes. Nos estamos abriendo un horario de 4 de la tarde a 6 de la tarde de forma virtual para que no tengan ningún pretexto ni ningún óbice o impedimento para no exponer. Entonces, compañera, conclusión, respondiendo su pregunta. La espero el día de mañana. Le voy a enviar un link a los grupos en general, tanto del paralelo C como del paralelo E, para que de 4 a 6, tanto mañana como el viernes, puedan brindar sus exposiciones.
Ojo, que este plazo es con carácter perentorio, es decir, que cumplida este plazo el viernes ya no va a haber más exposiciones. Le ruego que según su tiempo pueda verificar si desea exponer mañana o el viernes. ¿Ya? Habiendo aclarado su respuesta, por favor, continuaremos la materia porque todavía tenemos mucho por avanzar. Está bien, yo agradecida porque sé que muchas personas, el día que nosotros arreglamos todo en el curso, va a disculpar la redundancia, éramos 11 personas, ¿no? Estimada, le corto, por favor. Ya hemos resuelto el tema. No seremos redundante, avanzaremos. Tengo que avanzar porque ya voy a tener fechas de examen, ¿ok? Ya hemos dado una solución al tema. Pierda cuidado, en mérito a lo que también me refiere. Bueno, compañeros, entonces, ayer, o perdón, el día lunes ya hemos hecho una definición de qué son los impuestos. Cuando en el examen se les consulte una definición de impuestos, ustedes tienen que señalar qué son estas contribuciones que se deben pagar o que deben pagar los ciudadanos, ¿no? Y con estas contribuciones se deben cancelar justamente. ¿Por qué se deben cancelar? Porque responden a las necesidades, deben cubrir las necesidades comunes de todos los ciudadanos. Entonces, cuando nos remitimos al origen del impuesto o tratamos de identificar cuál sería el origen del impuesto, tendríamos que verificar que es desde el nacimiento del ser humano como tal, como ser social. El impuesto, compañeros, se han pagado alrededor de la historia. No nacen con la constitución del Estado. Muchos tratadistas creen que el impuesto nace con el Estado o nace con el derecho constitucional positivo o nace con el derecho positivizado, extremo que no es cierto. Desde el antiguo Egipto, que era una de las civilizaciones más grandes, ya se pagaban impuestos. Si bien estos impuestos no estaban dirigidos al Estado propiamente, sí estaban dirigidos a una persona, ¿no? Que era el faraón. En la antigua Grecia también ya se pagaban los impuestos. Ahora el impuesto, otra forma de pagar impuesto era también la prevista con el trabajo, con la prestación de servicios. Ya también en Bolivia estamos hablando de pagar impuestos o cancelar impuestos desde que se establece o nace el sistema tributario boliviano. Ahora, el sistema tributario boliviano, compañeros, no es pues una creación del Estado boliviano. Es una creación o una copia de otros cuerpos normativos de países vecinos que han establecido el mecanismo, la ley objetiva para poder cobrar los impuestos o para poder establecer un marco, un sistema tributario. En Bolivia, los impuestos con los que se ha nacido el momento de la creación, ya conocíamos el impuesto al valor agregado, lo que conocemos como IVA, utilidad a la empresa, el IUE, el impuesto a las grandes fortunas, que ha sido establecido ya en la ley número 1357. Ya hablábamos también del impuesto sobre hidrocarburos y el impuesto a las transacciones. Lo que también les debe llamar la atención es que en Bolivia hemos creado ciertos impuestos municipales y esto también en marco a la ley a la ley marco de autonomías. Acá tenemos el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, el impuesto a la propiedad de vehículos, el impuesto a la actividad económica. Ojo, porque este es un tipo de impuesto que en nuestra legislación ha meritado mucho análisis. Con esto, señores, vamos a concluir que la historia de los impuestos refleja la evolución de las sociedades. ¿Qué les quiero decir esto? Que los impuestos van a reflejar las necesidades de la sociedad humana. Y además, que si no existiera impuestos, no se vería cómo cubrir estas necesidades comunes. Desde las primeras civilizaciones ya ha existido la noción de impuesto. Si bien no definida la fecha actualmente, pero sí ya teníamos una definición precisa. Si bien no siempre era en un sistema monetario, si no era en un sistema directamente
en un sistema establecido como un código positivo o escrito en una norma escrita o materializado en algún código tributario, sí ya por costumbre, sí se asimilaban ciertas formas de cobranza, donde el trabajo, antes de que sea constituido, valorado como un derecho constitucional, era una forma de servicio de pagar impuestos. Muy bien, hasta acá hemos avanzado o hemos hecho una retrospectiva de lo que hemos avanzado el día lunes en la clase presencial. Ahora vamos a darnos un pantallazo de lo que vamos a avanzar con la diapositiva el día lunes. ¿Ya? Respecto al tema del día, ya vamos a ingresar, hemos visto la historia del impuesto, pero ahora vamos a tocar ya otro tema. La definición propiamente, denme un minuto, voy a abrir la diapositiva. Ojo que también estas diapositivas, compañeros, van a estar a acceso para todos, para que el día del examen puedan tener justamente de dónde apoyarse. Ya ingresando y sin afán de ser reiterativos, si ustedes revisan el código tributario, nos da una definición de impuesto, ¿no? Evidentemente esta definición es un poco legalista, pero ya nos habla de un hecho generador. Nos habla siempre de una prestación económica y nos habla que beneficia al derecho público en general. Esta noción que le da el tema del impuesto alrededor de la historia y su evolución, verán que el impuesto ya no solo beneficia a unos cuantos, el impuesto ya está beneficiando a la sociedad en conjunto. Y esto también nace desde la creación del Estado. Es así que debemos analizar ciertas características del impuesto. Entre las características básicas que por lógica deberíamos saber, están pues que los impuestos, compañeros, denme un minuto, por favor, voy a atender una llamada. Déjenme colgar ya. Ahí está. Ahora sí, en estas características, compañeros, sobre los impuestos están la obligatoriedad, que sí o sí deben cancelarse, que sí o sí debe existir esta retribución económica. También existen, aparte de estas características, que necesariamente tiene que ser recaudada por un sujeto. Ya vamos a ir viendo los elementos del impuesto, donde está el sujeto pasivo, el sujeto activo. Obviamente el sujeto activo en esta relación de recaudación va a ser el Estado. Necesariamente tiene que ser recaudada por el Estado. Ahora, puede haber también el impuesto que sea de forma directa o indirecta. Clasificación de los impuestos. Los impuestos, compañeros, según el tratadista o ciertos tratadistas bolivianos, más que todo, no sé si conocen al tratadista argentino Gordillo, que ha escrito varios libros sobre derecho tributario y sobre derecho administrativo y contencioso administrativo, ha establecido que la clasificación de los impuestos es según el sujeto que los cancela y según el modo de pago. Ojo, en la clasificación de los impuestos tendríamos según el sujeto que cancela y según el modo de pago. Según el sujeto que cancela, hablamos de sujetos personales y de sujetos reales, ¿ya? Y según el modo de pago, pueden ser directos o indirectos. En Bolivia, compañeros, la mayoría de estas clasificaciones no las aplicamos. Más que todo son clasificaciones de carácter doctrinal, ya que en nuestro código de tributario no se ve esta subclasificación de impuestos. No nos habla de aquellos personales, cuáles son de carácter real. Sí nos habla de los que son directos o indirectos, pero no tal cual con esa nominación. Entre los principales impuestos, compañeros, que hemos revisado en Bolivia y que los vamos a tratar uno por uno, está el impuesto al valor agregado, que ustedes ya lo conocen como el IVA. Está el impuesto a las transacciones,
¿no? Está el impuesto sobre las utilidades de las empresas. También tenemos el régimen complementario al valor agregado, el impuesto al consumo específico, el impuesto hasta de las salidas aéreas. Ahora, ¿por qué es necesario dar todo un título, toda una clase a la historia y a la definición de impuestos? Los impuestos, compañeros, hacen que el Estado pueda cubrir las necesidades. En sí, el bien jurídicamente protegido del Estado es el bienestar común. Además, que el hecho de que las personas, los contribuyentes aporten o el Estado tenga conocimiento de las funciones que realiza el Estado, obviamente ayuda a generar seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que saber qué transacciones se están haciendo en su territorio, qué tipo de contribuyentes tiene, qué tipo de obligaciones tiene, qué personas generan ciertas actividades y obviamente estas actividades tienen que ser lícitas, pero el Estado no puede pues dejar pasar, dejar hacer, tiene que tener mecanismos legales de control. Por eso es que también el impuesto es una forma de controlar las situaciones o las relaciones jurídicas de sus nacionales. ¿Ok? Con esto, compañeros, ahora también debemos aclarar que los estados que mediante políticas gubernamentales o normas claras, precisas en materia tributaria, pueden generar una buena administración. Y obviamente una buena administración tributaria no solo va a beneficiar a unos, va a beneficiar a todos. Ahora, con esto, compañeros, ya hemos analizado el origen de los impuestos, la definición de los impuestos. Pasaremos, por favor, a las clases de impuestos. Ahora sí, me estaba pasando un tema muy importante. Antes de pasarnos a las clases de impuestos, debemos definir los elementos del impuesto, ¿ya? Toda relación que se tiene con el contribuyente debe tener características y debe tener ciertos elementos. En el caso concreto, los impuestos sí tienen estos elementos. Como ya les había adelantado, tienen un objeto, tienen un sujeto activo, un sujeto pasivo, tienen una base, una tasa o tarifa, una fecha de pago y también una base para la cual se debe verificar cuánto es el porcentaje que se debe cancelar. El objeto, obviamente, va a ser la actividad o, como lo podríamos conocer, el motivo del pago del impuesto. El sujeto va a ser la persona física que está obligada al pago, en este caso el contribuyente, que siempre va a ser el sujeto de la relación contractual con el Estado. La base, en este caso la base imponible, es el monto sobre el cual se determina la cuantía del impuesto. La tasa, la cantidad de remuneración económica que se debe pagar por concepto de impuesto. Y obviamente que esto tiene que estar previsto en una fecha establecida, que es lo que en otras clases veíamos, de que uno no debe cancelar un impuesto si no está previsto por ley.
a lo que nos referíamos al principio de legalidad como principio básico de justamente el derecho tributario, muy aparte de la igualdad de los particulares o de los contribuyentes. Dentro de estas características o elementos del impuesto, ya hemos visto el sujeto, ¿no? Tanto el sujeto activo, sujeto pasivo, hemos visto el objeto. Pero en el objeto, compañeros, debemos entender el objeto no solo como la actividad, ¿ya? Tiene que ser, y ahí está la amplitud del hecho, del derecho tributario. Este objeto para nosotros es un hecho generador. Ahora, este hecho generador puede estar previsto por ley o puede nacer de la naturaleza humana, que es tan diversa. El ser humano tiene relaciones contractuales entre particulares de distinta naturaleza y la misma situación, diversidad de relaciones las tiene con el Estado. Entonces, estos hechos generadores a los que se refiere van más allá de cualquier actividad que esté establecida por ley, pero es un motivo sobre el cual se genera el impuesto, sobre el cual se genera este gravamen, sobre el cual se genera el hecho generador del impuesto. Creo que todavía quieren unirse. Tengo a Nira Beltrán, Alejandra. A ver, la admitiremos. Y ahí también, según otros juristas, aumentan a estos elementos que conforman al impuesto, también a la cuota. Para mí la cuota tendría que estar vista como la base imponible, pero para otros juristas en otros libros de derecho tributario establecen que la cuota pues va a ser nomás la cantidad de dinero que se percibe por unidad tributaria que se fija de la contribución. Esta cuota es similar, como lo habíamos referido ya, al tema de una base imponible, porque es la suma o monto de dinero que se va a establecer por cierto hecho generador de obligación tributaria. Ahora, el objeto, compañeros, en afán de ser reiterativos, el objeto, pues, ¿quién va a tener el objeto? ¿Quién tiene que cumplir el objeto en esta relación con el Estado? Nada más que el sujeto pasivo. Él es el que debe cancelar la obligación. Y es una obligación legal, no es una obligación solamente de carácter monetario. ¿Por qué? Porque se lo pone, se lo obliga legalmente. No, no es algo que él pueda decir, ah, sí, voy a cancelar o no, porque está escrito, está positivizado en una norma, se tiene esta característica, que es una característica del derecho tributario de carácter obligatorio. Por lo tanto, el objeto va a ser obligatorio para el sujeto pasivo de la obligación. Ahora, aquí volvemos con ciertas características, bueno, más que características de cómo debe preverse el impuesto, la cuota. ¿Cómo debe preverse la cuota? La cuota debe ser un monto fijo, proporcional, además que debe tener cierta función. Entonces, aparte de los elementos que hemos establecido, sujeto activo, sujeto pasivo, hemos establecido la cuota, el objeto, la base imponible, también tenemos que darle características esenciales a la cuota. Y la cuota tiene que ser fija y proporcional, además de que debe tener un fin. La cuota es fija, compañeros, porque se establece la cantidad exacta. No puede estar manipulada. Si hablamos de impuesto a la transacción por compra y venta, debe ser un 1%. Si hablamos de cierto tributo al declararse herederos del 5% que se debe cancelar, tanto los impuestos nacionales como los impuestos municipales deben operar bajo el principio de que son tasas y cuotas fijas.
No pueden estar al capricho del legislador, no pueden estar al capricho de la autoridad. Tienen que estar previamente fijadas. Se debe establecer la cantidad exacta que se debe pagar por unidad tributaria. Proporcional. ¿Por qué proporcional? Y también esto está unido a los principios del derecho tributario. Debe ser proporcional porque se debe establecer un ciento fijo, un porcentaje que debe estar fijo sobre el valor de base. Es decir, también debe ser proporcional esta cuota que se va a fijar, esta remuneración que se debe cancelar, tiene que tener un carácter fijo y debe ser proporcional a la actividad por la cual se remunera. No puede establecerse mayor. Imagínense que un comerciante minoritario, un comerciante que no es lo mismo o no genera la misma actividad o recursos económicos que un mayorista, cancele lo mismo que un mayorista. No, debe ser proporcional a la actividad que se realiza. Ahora, ¿cuáles son los fines y efectos de los impuestos? Los fines es que los impuestos tienen en el sistema económico mucha importancia, no solo en el sistema legal, sino también en el sistema económico. Con esto se van a tratar objetivos. Ahora, no solo son exclusivamente para las obras del Estado o para brindar mejoras en los servicios públicos, sino también brindan restribución o la redistribución del ingreso. Con los impuestos, compañeros, se generan muchas o se cancelan muchas obligaciones que tiene el Estado con sus connacionales. También puede darle protección al Estado. No se olviden que si no habría impuestos, tampoco podría existir el Estado, porque no tendría ese poder coercitivo sobre el cual podría cubrir las obligaciones de sus mismos nacionales. Fomenta el desarrollo económico. Obviamente, un país que tenga buenas políticas gubernamentales sobre impuestos o una norma un poco específica, una norma que no sea ambigua sobre temas de impuestos, va a generar un incremento en su desarrollo económico. ¿Ya? Con esto, compañeros, ya hemos dado un pantallazo de lo que también vamos a avanzar y lo van a tener en diapositivas el día lunes, ¿ya? El día lunes, compañeros, las clases son normales. Tal vez no he tenido la oportunidad muchos no han venido, pero ahora ya están presentes. Licenciada, Ahora sí me no sé. escuchan. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Bueno, compañeros, con esto hemos dado ya un pantallazo de lo que vamos a tomar en clases vía las diapositivas el día lunes. Recordarles, por favor, ya como habíamos marcado la anterior clase, no vamos a tener ya suspensiones de clases. Las clases se van a llevar de forma normal. Así que les pido y les ruego su asistencia. Si hemos tenido estas 2 semanas en que no hemos pasado clases, eran por cuestiones justificadas, que han sido justificadas de forma directa en dirección de carrera. Pero por favor les ruego que ahora ya asistan a todas las actividades y a las clases. Otra situación, no se olvide, el día de mañana, les reitero, día jueves y viernes de horas 16 a 18, todas las personas que no hayan brindado su exposición. Se les va a pasar el link. Yo voy a estar desde ese horario hasta concluir, esperando que puedan brindar su exposición no solo para la compañera